No solo pensaron que era un fracaso. Esa noche, mi familia se aseguró de que todos en la cena de compromiso de mi hermano lo supieran. Me senté en silencio a la mesa, con la servilleta en mis rodillas, mientras mi padre se reía de mis años perdidos. Mi hermano sonrió con suficiencia, y mi madre asintió como si fuera un hecho. No interrumpí. No me defendí. Entonces su prometida se inclinó y susurró: «Espera, eres la...». La sala quedó en silencio. Incluso mi madre se paralizó. Antes de decirte lo que pasó después, dale like, comenta desde dónde escuchas y comparte si tu familia alguna vez te subestimó, porque ese silencio lo cambió todo en ese preciso momento. Mi nombre es Lauren Hayes, y en mi familia, los nombres solo importaban si venían con títulos de los que la gente pudiera presumir. Agente inmobiliario, corredor, inversor, cualquier cosa que sonara sólida, predecible y rentable. Mi nombre no. Flotaba por la mesa como ruido de fondo, reconocido solo cuando alguien necesitaba un contraste. La cena de compromiso se celebró en una sala privada en el centro, de esas con paredes de madera oscura e iluminación suave, destinada a hacer que todos parecieran exitosos. Manteles blancos, cubiertos pesados, un camarero rellenando copas antes de que nadie lo pidiera. A mis padres les encantaban los lugares así. Creían que la habitación en la que te sentabas decía más de ti que cualquier cosa que pudieras explicar. Estaba sentada a 2 sillas de mi hermano, lo suficientemente cerca para escuchar cada chiste discreto, lo suficientemente lejos para quedar fuera del centro de atención. Él parecía relajado, seguro, ya practicando el papel de futuro patriarca. La gente se inclinaba hacia él cuando hablaba, reía un poco más fuerte. Mis padres lo observaban con la misma expresión que habían tenido toda mi vida cuando hablaban de él, alivio mezclado con orgullo. Nadie me preguntó cómo estaba. En realidad no. Cuando alguien me miraba, mi madre llenaba el espacio antes de que pudiera responder. «Lauren todavía está resolviendo las cosas», dijo suavemente, como si estuviera alisando una arruga que solo ella podía ver. Mi padre añadió algo sobre la paciencia, sobre cómo no todos estaban hechos para la presión de verdad. Sonrieron como si estuvieran siendo generosos. Me concentré en la mesa, en cómo la vela parpadeaba, en el ligero olor a bistec carbonizado y pimienta, en el zumbido de las conversaciones que llegaban del comedor exterior. Estos detalles me anclaban. Aprendí hace mucho tiempo que si me quedaba lo suficientemente quieta, la gente hablaría como si no estuviera allí. La prometida de mi hermano se sentó frente a mí. Ella no dominaba la mesa, la observaba. Cuando mis padres hablaban, ella escuchaba sin interrumpir. Cuando mi hermano hablaba de trabajo, ella hacía preguntas que le hacían bajar el ritmo. Sus ojos se movían con cuidado, prestando atención al tono más que a las palabras. En un momento, mi padre bromeó sobre lo diferente que había sido mi camino. La mesa rió educadamente. Sentí ese conocido nudo en el pecho, el que venía de ser convertida en una historia que otra persona controlaba. No lo corregí, no me defendí. El silencio se había convertido en mi reflejo, no porque fuera débil, sino porque estaba cansada de explicar una vida que nadie quería entender. Lo que nadie en esa mesa sabía era que esta no era solo otra cena para mí. Era una prueba de cuánto tiempo podía sentarme en una habitación hecha para excluirme. ¿Y qué pasaría si alguien finalmente notaba las grietas? Mi nombre siempre había quedado en último lugar en las conversaciones sobre el éxito. No anunciado, no celebrado. Simplemente añadido como una nota a pie de página que nadie esperaba leer. Esa noche en el restaurante no era nueva. Simplemente era más ruidosa. Mientras mi hermano hablaba de sus planes futuros, mis padres se inclinaban, asintiendo a cada frase. Mi padre añadía comentarios, embelleciendo detalles, convirtiendo logros ordinarios en historias heroicas. Mi madre sonreía de la manera en que siempre lo hacía, cuando creía que estaba presentando una familia perfecta al mundo. De vez en cuando, uno de ellos miraba en mi dirección, lo suficiente como para recordarme que apenas era parte de la imagen. Sus palabras me llevaron hacia atrás. Unos meses antes, abrí mi teléfono para ver fotos en línea de una reunión en casa de mis padres, una noche de networking.
bebidas en el patio. Gente con chaquetas a medida de pie cerca de la piscina, riendo. No había sido invitada. Cuando le pregunté a mi madre al respecto más tarde, sonó sorprendida de que lo hubiera notado. Dijo que era muy técnico y que no quería que me sintiera incómoda. Como si ser excluida fuera una amabilidad. Luego estuvo la barbacoa de vacaciones. El calor, el olor a carbón, platos de papel doblándose bajo la comida. Había estado hablando con alguien cerca de la valla cuando la voz de mi padre se elevó por encima de la música. Estaba presumiendo de nuevo, de mi hermano, del negocio, del legado. Luego se rió y me mencionó. No con orgullo, con diversión. La gente sonrió incómodamente. Alguien me dio una palmadita en el brazo como si hubiera perdido algo importante, y todos lo supieran. De vuelta en la mesa, mi hermano levantó su copa e hizo un comentario sobre cómo no todos toman el camino tradicional. Lo dijo casualmente, como una observación, pero sus ojos se dirigieron hacia mí, un recordatorio, una línea trazada. Sentí la familiar presión detrás de mis costillas, la urgencia de hablar, de corregir la historia, de decir algo lo suficientemente contundente como para hacerlos parar. En cambio, respiré hondo y doblé las manos con más fuerza. Había aprendido que reaccionar solo les daba más control. El silencio al menos me pertenecía a mí. Lo peor no eran las bromas, eran las ofertas. Mi hermano una vez me llamó antes de la cena de compromiso, con voz suave, preocupada. Me preguntó si necesitaba ayuda para comprar algo apropiado para vestir. Dijo que no quería que me sintiera avergonzada. La implicación era clara. Yo era el problema que necesitaba ser gestionado. En la mesa, mi madre se inclinó hacia la prometida de mi hermano y habló de mi futuro como si fuera un inconveniente sin resolver. Habló de estabilidad, de cómo alguien podría cuidar de mí algún día. Su mano reposó en mi hombro, ligera pero posesiva. Ese fue el momento en que algo cambió. No levanté la vista de inmediato. Me concentré en el sonido de mi corazón, firme y controlado. Todas esas noches trabajando sola. Todas las llamadas de las que no podía hablar. Todas las decisiones que había tomado sin la aprobación de nadie. Pensaron que mi silencio significaba incertidumbre. Pensaron que mi paciencia significaba dependencia. Al otro lado de la mesa, la prometida de mi hermano ya no sonreía. Estaba observando, realmente observando. Y por primera vez esa noche, tuve la inconfundible sensación de que la historia que habían estado contando sobre mí estaba a punto de acabarse. No me inmuté cuando la mano de mi madre se quedó en mi hombro un segundo de más. No miré a mi hermano cuando asintió como si el asunto de mi futuro se hubiera resuelto limpiamente. Exteriormente me mantuve exactamente igual. Tranquila, todavía complaciente. Por dentro, algo finalmente se acomodó. La verdad era que mi vida nunca había sido tan incierta como ellos creían. Simplemente no se parecía a la suya. Mientras mis padres organizaban cenas y hablaban en voz alta sobre crecimiento y reputación, mis días transcurrían en un reloj diferente. Las mañanas tempranas se desdibujaban en las noches. Mi apartamento permanecía silencioso, excepto por el suave zumbido del ventilador de mi portátil y el zumbido ocasional de una llamada que llegaba de una zona horaria diferente. Aprendí a medir el progreso en pequeñas confirmaciones. Documentos firmados, pagos liquidados, mensajes cortos que decían, estamos avanzando. No había aplausos ni público, solo impulso. Nunca hablé de ello, no porque me avergonzara, sino porque no podía. El trabajo exigía silencio. Los acuerdos seguían siendo frágiles. Una palabra suelta podía desbaratar meses de preparación. Así que cuando mi familia me ofreció ayuda, dinero, consejos, sonreí y decliné. Dejar que me subestimaran era más segura que corregirlos. Esa noche en el restaurante, mientras la conversación fluía a mi alrededor, me di cuenta de lo profundamente que habían confundido la contención con la debilidad. Vieron mi apartamento alquilado como prueba de que había fracasado. Vieron mi ropa sencilla como una rendición.
No vieron la disciplina que se necesitaba para vivir en silencio mientras construía algo que no podía permitirse distracciones. Mi hermano se recostó en su silla, satisfecho. Mi padre pidió otra ronda. Mi madre habló de futuras vacaciones, ya planeando quién se sentaría dónde. Estaban cómodos, seguros. Sentí el cambio antes de que se dijera nada. Al otro lado de la mesa, la prometida de mi hermano había dejado de participar en las historias de la familia. Su mirada volvía a mí una y otra vez, pensativa, concentrada. Ya no escuchaba las palabras, observaba las pausas, los momentos en que elegía no hablar, la forma en que no me apresuraba a defenderme. Había visto esa mirada antes, en llamadas donde la gente se daba cuenta de que había hecho suposiciones equivocadas. Por primera vez en toda la noche me permití respirar un poco más profundamente, no porque esperara un rescate, no porque necesitara validación, sino porque entendía algo que ellos no. El control no siempre se anuncia. A veces, espera. La cena continuó, pero el equilibrio ya había cambiado. Mis padres seguían hablando, seguían actuando. Mi hermano seguía confiado. Sin embargo, había una creciente tensión bajo la superficie, como un cable silencioso demasiado apretado. Me quedé sentada, me quedé en silencio, no porque no tuviera otro lugar donde estar, sino porque sabía exactamente cuándo importaría levantarse. El camarero regresó con otra ronda de bebidas, dejando los vasos con cuidado, sin darse cuenta de que el ambiente en la mesa había cambiado. Mi padre levantó su copa primero, ansioso por recuperar el control de la sala. «Por la familia», dijo, sonriendo ampliamente, «y por los nuevos comienzos». Todos lo secundaron, excepto yo. Levanté mi copa un segundo después, lo suficiente para no destacar. Había aprendido a sobrevivir a momentos como este manteniéndome medio paso atrás. Mi hermano se lanzó a otra historia sobre sus planes. Una casa más grande, más responsabilidades, un futuro más grande. Habló con la confianza de alguien que nunca había sido cuestionado. Mis padres le llenaron los huecos, interrumpiéndose mutuamente, puliendo cada frase hasta que brillaba. «¿Y Loren?», añadió mi padre de repente, agitando la mano en mi dirección como si se hubiera acordado tarde de un detalle. «Bueno, ella siempre ha sido independiente». La pausa antes de esa palabra fue deliberada. Mi madre rió suavemente. «Le gusta hacer las cosas a su manera», dijo, de la forma en que la gente habla de hábitos tercos que esperan que pasen. «Solo queremos que esté segura. Ya sabes lo duro que es el mundo». Sentía el familiar nudo en el pecho, el reflejo de encogerme. Mantuve los ojos en la mesa, en la veta de la madera, un leve rasguño cerca de mi plato. ¿Algo sólido? Frente a mí, la prometida de mi hermano no apartó la mirada. Inclinó la cabeza ligeramente, estudiándome como si una idea acababa de encajar. Luego preguntó con calma: «Len, ¿a qué te dedicas exactamente?». La pregunta cayó de manera diferente a las demás. No fue casual, no fue un relleno educado, fue directa. Antes de que pudiera responder, mi hermano se rió. «Es complicado», dijo rápidamente. «Algo de tecnología. Está experimentando». Mi padre asintió, aliviado de tomar el control. Mucha gente prueba ese tipo de cosas. Es un espacio difícil. Sentí el calor subir por mi cuello. Aún así, no dije nada. La prometida no sonrió. «¿Qué tipo de plataforma?», preguntó, con los ojos todavía puestos en mí. La mesa quedó en silencio, de una manera que se sintió extraña. Mis padres se removieron. Mi hermano se aclaró la garganta. «Es modesta», dijo mi madre, tocándome el brazo de nuevo. «No le gusta hablar de eso». Fue entonces cuando la prometida se inclinó, bajando ligeramente la voz. No lo suficiente para ser secreto, pero lo suficiente para cambiar el tono. «¿Está relacionado con la logística?», me preguntó. Levanté la vista por primera vez en minutos. «Sí», dije. Una palabra: calma, firme. Sus cejas se levantaron casi imperceptiblemente. «¿Global?», continuó. Asentí. Mi hermano volvió a reír un poco demasiado fuerte. «¿Ves? A esto me refiero. Muy vago». La prometida lo ignoró. Su atención se agudizó. Profesional ahora. Optimización de la cadena de suministro. Sentí mi pulso ralentizarse. Sí. El silencio se hizo más denso. Ella exhaló lentamente, sin apartar los ojos de los míos.
Luego murmuró lo suficientemente alto para que la mesa escuchara. «Espera, tú...» Se detuvo a mitad de frase. El efecto fue inmediato. La conversación murió. Las copas se detuvieron a medio camino de las bocas. Incluso el camarero a unas mesas de distancia pareció dudar. Se sintió como si toda la habitación hubiera tomado una respiración y olvidado cómo liberarla. Mi padre frunció el ceño. «¿Qué es?», preguntó, con la irritación asomando en su voz. La prometida se enderezó en su silla. «Lauren Hayes», dijo con cuidado. «Eres la fundadora, ¿verdad?». Nadie habló. Me encontré con su mirada y asentí levemente. El sonido que hizo mi hermano no fue exactamente una risa ni un jadeo. «¿Fundadora de qué?», exigió. Ella no le respondió. En cambio, metió la mano en su bolso y sacó su teléfono, tocando la pantalla con facilidad practicada. Cuando lo giró, el titular llenó el espacio entre nosotros. Un artículo, enfocado en la industria, sin fotos mías, solo análisis, números, citas de inversores elogiando a una fundadora que prefería mantenerse alejada del centro de atención. Deslizó el teléfono hacia el centro de la mesa. «Esta», dijo con calma, «es una de las plataformas más vigiladas del sector ahora mismo. Lanzamiento discreto, fuerte tracción inicial, alcance internacional». Mi padre se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. La sonrisa de mi madre había desaparecido por completo. «Llevamos meses intentando conseguir una reunión», continuó la prometida. «Sin prensa, sin entrevistas, solo resultados». Mi hermano sacudió la cabeza. «Eso no es...». Se detuvo al darse cuenta de que nadie le escuchaba. Ella lo miró entonces, finalmente. «Dijiste que querías que conociera a visionarios», dijo. Su voz no era cortante. Era peor. Era controlada.
Mi hermano se puso de pie abruptamente, la silla raspando contra el suelo. «Esto es ridículo», espetó. «Si esto fuera cierto, lo habríamos sabido». Los ojos de la prometida volvieron a su teléfono. «La clave es que ustedes no lo sabían», dijo. Algo en la expresión de mi hermano se quebró. No ira, sino miedo. A nuestro alrededor, el ruido del restaurante volvió lentamente, pero nuestra mesa permaneció aislada, como si estuviéramos encerrados en cristal. La gente nos miraba ahora, susurrando. Me sentí extrañamente desapegada, tranquila de una manera que no había esperado. No lo escondí para demostrar nada, dije con voz firme. Lo escondí porque no necesitaba aprobación. Mi padre tragó. Mi madre miró fijamente el mantel, los dedos apretados con fuerza. Me puse de pie, alisando mi servilleta antes de colocarla junto a mi plato. El movimiento se sintió ceremonial, final. «Debo irme», dije, mirando a la prometida. «Fue un placer conocerte». Asintió una vez, con el respeto claro en su expresión. No volví a mirar a mi familia. No lo necesitaba. Al salir de la sala privada, el silencio me siguió. No el silencio familiar del desprecio. Este era pesado, incómodo, ganado. Detrás de mí nadie habló, y por primera vez en mi vida, ese silencio se sintió como justicia. No me apresuré al salir del restaurante. El aire de la noche se sentía más fresco de lo que debería, rozando mi piel como un reinicio. Caminé una cuadra antes de detenerme, dejando que el ruido se desvaneciera detrás de mí. Mi teléfono vibró una vez en mi mano. No lo miré. Durante años había imaginado este momento terminando con gritos o disculpas. En cambio, terminó con nada. Y de alguna manera, eso fue más pesado. En los días que siguieron, el silencio se mantuvo. No hubo mensajes de grupo familiar, ni textos cuidadosamente redactados fingiendo que nada había pasado. Cuando mi madre finalmente llamó, su voz era inestable. Hizo preguntas que sonaban más como intentos de recuperar el equilibrio que curiosidad genuina. Respondí educadamente, brevemente. Ya no llenaba los vacíos por ella. Mi hermano nunca se puso en contacto. Escuché a través de otra persona que la cena de compromiso se volvió incómoda en los relatos, la historia editada para proteger el orgullo. Dejé que fuera reescrita. No necesitaba crédito. Necesitaba distancia. Lo que más me sorprendió fue lo ligero que se sintió todo una vez que dejé de cargar con sus expectativas. Mi trabajo continuó. Llamadas, decisiones, progreso. Nada había cambiado allí. Lo que cambió fue la tranquilidad dentro de mí. La constante tensión, la urgencia de probar algo a personas que ya habían decidido quién era yo. Me di cuenta entonces de que la resolución no siempre se parece a la reconciliación. A veces se parece a la claridad, a saber dónde terminas tú y dónde empiezan las opiniones de los demás. No perdí a mi familia esa noche. Perdí la versión de mí misma que seguía encogiéndose para encajar en sus esquemas, y no la extrañé en absoluto. Solía pensar que ser aceptada por mi familia finalmente me haría sentir completa. Ahora sé que entenderme a mí misma importaba más que ganar un asiento en su mesa. Esa noche no cambió quién era yo, lo reveló. Si alguna vez has sido subestimado por las personas que se suponía que te veían mejor, no estás solo. Comparte desde dónde nos escuchas y dime qué te ayudó a mantenerte firme. Y si historias como esta te importan, suscríbete para no perderte la próxima.